Buenos días, ¿qué tal? Espero que estén bien. ¿Se me puede escuchar bien? ¿Me podrían comentar si es que escuchan bien mi voz? Muy Sí se escucha bien, profesora. genial, gracias. Ya. Bien, miren, estamos en la semana número 15 y ahora nos corresponde ver ya otro tema, en este caso es estética. La semana pasada habíamos culminado con ética, ¿no? No recuerdo exactamente cuántas semanas más del ciclo nos quedan, pero sé de que todavía tenemos un par de semanas más para seguir conversando acerca de los temas ¿no? Del tema, bueno, no sé si decir temario, del prospecto. En todo caso, a ver, ahorita estoy compartiendo mi pantalla, sino que ya, no quería compartirlo así. Así se verá bien. Ya, se debe ver. Entonces, ahorita lo que ven ustedes es mi pantalla. Em, Esta es la semana, como decía, 15 y el tema es sobre estética. Recuerden ustedes que ya hemos conversado en la semana 1 más o menos de qué va la estética, ¿no? Normalmente cuando piensen ustedes en estética, asócienlo a esta disciplina, asócienla a el arte, al estudio de la belleza, ¿no? En estética nos interesa estudiar esos dos aspectos, en lo que llamamos arte y a qué consideramos bello, ¿no? ¿Por qué consideramos ciertos objetos como bellos? Entonces, primero acá sale, por ejemplo, la etimología de la palabra estética. Estética viene del griego aiestetike. Perdón, tengo que retroceder. Ya. Viene del griego aiestetike o en latín que se dice aestética y eso alude a la percepción o la sensibilidad, ¿no? El primer autor en emplear ese término es Baumgarten, Gottlieb Baumgarten, que era un autor ¿cómo diríamos? Con influencia kantiana, ¿no? Neokantiana. Incluso tiene su enciclopedia sobre la historia de la estética, me parece, del arte, y ahí habla un poco, hace un recuento de los diversos autores, ¿no? Y también sobre las manifestaciones artísticas. Ustedes tienen en el material contemplado dos semanas de estética. Esta es la primera semana y la próxima va a ser una cuestión más práctica, ¿no? Cuando hablamos de estética, en todo caso, hay que tener claro que esta es una disciplina filosófica que tiene que ver con el estudio del arte y sus características. Decimos que la estética también se enfoca en la belleza, ¿no? Por ejemplo, en estética nos podemos preguntar qué hace que un objeto sea bello, ¿no? ¿Por qué un objeto puede ser considerado como hermoso? ¿Cuál es, digamos, a qué se asocia la belleza, ¿no? ¿Qué nos dirían, por ejemplo, autores como Platón o, por ejemplo, bueno, podríamos ver también más autores incluso de los que están en la separata, ¿no? Pero se ha colocado, por ejemplo, a Kant, a Hegel, a Nietzsche, ¿no? Diferentes autores. Entonces, además de preguntarnos sobre la belleza, nos preguntamos sobre el arte. ¿Por qué ese objeto se considera como una obra de arte, ¿no? ¿Qué hace que lo consideremos de esa manera? Porque si se dan cuenta, no es que cualquier canción, cualquier, em, digamos, pintura, cualquier película sea considerada como arte para algunas personas, ¿no? De repente algunos lo asocian más bien a una cuestión más, puede pasar como a una cuestión más intelectual, ¿no? A un propósito. Otros autores pueden hacer referencia a la intención misma, no al hecho de querer producir una obra de arte, ¿no? Para algunos eso es simplemente lo que prima al momento de pensar en el arte, ¿no? Que tenga la intención de producir un objeto artístico, de repente producto
la inspiración que se posee, ¿no es cierto? Y acá les colocan dos imágenes. Una de ellas es la piedad y otra es sobre la muerte de Sócrates, ¿no? En este caso, estos dos objetos son una muestra de cómo el arte puede, digamos, plasmarse, ¿no? Porque en el caso de una escultura, como en la época antigua, tiene ciertas características, ¿no? Un cuidado con los detalles, un intento por transmitir también ciertos, digamos, puede ser un sentimiento o representar alguna escena, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como dice acá, ya no sería solamente María como un modelo para el cristianismo, ¿no? De mujer virginal, sino también en la etapa del Renacimiento como ese ideal humanista, por ejemplo. O, por ejemplo, esta imagen sobre la muerte de Sócrates. Esta pintura busca mostrar cómo es el momento en el cual alguien como Sócrates, un filósofo, acepta, ¿no es cierto?, la condena que había recibido, que era a morir bebiendo cicuta, ¿no es cierto? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo sería imaginarlo, no? Porque, como sabemos, lo describe Platón, pero esa imagen, ¿no?, de cómo sería o cómo se habría llevado a cabo este proceso, que obviamente resultó ser injusto, la imagen busca representarlo, ¿no? Entonces, estética va a ser una reflexión sobre el arte, sobre la belleza, tratar de preguntarnos qué hace que algo pueda ser considerado como arte, o la belleza, ¿no? Si manejamos algún tipo de criterio o cualquier objeto que veamos puede ser considerado bello, ¿no? Eso por un lado. Y además de eso, tenemos la historia de la estética, ¿no? En esta parte del material lo que se trata es de mostrar diferentes teorías, los diferentes autores que han mencionado con respecto a la belleza en todo este tiempo, ¿no? Tenemos en la época antigua, tenemos a Platón y tenemos a Aristóteles. Por ejemplo, en el caso de Platón, él entiende el arte como una mímesis, como imitación, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que Platón siempre escribía sus textos, sus famosos diálogos, y va a ser en estos donde uno puede ubicar su postura con respecto a la estética, ¿no? Entonces él va a decir que el arte es imitación y para él las obras que veamos, ¿no es cierto?, son una imitación entonces de eso sensible, de ese objeto que se busca representar, ¿no? Porque como dice acá, ¿no? El artista copia lo que percibe, pero hay que tener en cuenta que todo lo que se vincula a nuestros sentidos para Platón son la apariencia, no es todo aquello que tiene que ver con la percepción. Para Platón no es lo real, porque la real, el ser, son realmente las ideas, no son, ¿no es cierto? No son los objetos sensibles, lo que percibimos a través de la experiencia. Entonces, por eso Platón dice que los artistas lo que hacen es copiar lo que perciben. Ahora, si yo copio algo que ya es una copia, ese objeto artístico no va a ser más que la copia de una copia, ¿no es cierto? Y tomen en cuenta que para Platón la belleza es una cuestión ideal, no es algo que se pueda ver o que se pueda plasmar en un objeto sensible. En realidad, la belleza para Platón, al ser una esencia o idea, y es algo tan perfecto que no se puede captar a través de la experiencia en los sentidos, es algo más bien a lo cual nosotros podemos llegar a través de la reminiscencia. ¿Se acuerdan que para Platón tenemos que recordar las ideas, no? Perdón. Entonces, la belleza va a ser algo que se va a captar en el mundo de las ideas, pero, hola Rosemary, pero no es algo que se pueda captar, ¿no es cierto?,
en el mundo sensible. Entonces, puede ser, claro, que la obra de los artistas sea hermosa, sea bella, pero no va esta a poder realmente representar, digamos, la verdadera belleza, ¿no? La verdadera belleza es algo que no se puede representar de nuevo sensiblemente, pero sí vemos aproximaciones a ese ideal, ¿no? Ahora, cuando uno lee, escucha esta parte de Platón, podría parecernos de que él no tuviese una imagen buena, digamos, o no tuviera una concepción del arte positiva, ¿no? Porque pareciera, "Ah, pero es mímesis, es decir, perdón, que nunca va a ser lo real". Pero en realidad no es así. Para Platón, las ideas siempre van a ser, claro, esencias de las cosas, no son lo verdadero, pero al fin y al cabo, estas, ¿no es cierto?, van a ser, desde el punto de vista de Platón, claro, van a ser lo real, no se puede representar, pero no es que el artista no tenga un rol en la sociedad, puede, de alguna manera u otra con su arte, contribuir a esa sociedad ideal de la que hablaba Platón. Puede ser una cuestión que sirva con un sentido pedagógico, moralizante, ¿no? En el caso de, en cambio, y en cambio, por ejemplo, no, él si bien piensa esto con respecto al arte, para él hay ciertas manifestaciones, por ejemplo, como la cítara, la flauta, que en esa época eran instrumentos muy populares, que Platón va a considerar que pueden contribuir más bien a despertar lo que ellos llamaban las bajas pasiones, porque se ligan más al vientre bajo, no a lo concupiscible. Sin embargo, no, de nuevo, no es que en general todo el arte por Platón sea rechazado. Si bien todo el arte para él es mímesis, puede tener alguna función dentro de la sociedad desde su punto de vista. Ahora, el ejemplo que les han colocado en el material hace referencia a la belleza, a la idea, ¿no? O sea, si una persona pinta una obra de arte, un paisaje, por ejemplo, ese paisaje es la imitación de la imitación, no es la belleza verdaderamente, ¿no? Ahora bien, en el caso de Aristóteles, él entiende el arte como un tipo de actividad que implica cierta conciencia, cierta técnica, o no cierta, sino una técnica y conciencia en lo que se está haciendo, ¿no? Em, Aristóteles va a considerar el arte como un tipo de ciencia, porque dentro de la clasificación de las ciencias de Aristóteles, él las clasifica según su función. Y él, por ejemplo, entiende que el arte, ¿no? Es un tipo de ciencia, en este caso es una ciencia que permite crear o producir objetos, por eso le llama una ciencia productiva, ¿no es cierto? Cuando Aristóteles habla de ciencias, él entiende que estas son un tipo de saber, un tipo de conocimiento, ¿no? ¿Y por qué podría asociarse a eso? Porque para Aristóteles, quien produce una pieza de arte emplea alguna técnica. La técnica él entiende como un conocimiento, como esa capacidad que se tiene para poder producir algo, ¿no es cierto? No se trata para Aristóteles entonces del arte de producir algo sin saber realmente qué se está realizando, ¿no? Por ejemplo, para él, las personas que construyen o que construían puentes podían ser también vistas como artistas, los artesanos también. ¿Por qué? Porque en ellos hay una técnica, hay un conocimiento que les permite construir esos edificios, ¿no? Detrás de los que producen, de los que fabrican ciertos objetos, también podemos ver algún tipo de conocimiento. Por ejemplo, la persona que ha elaborado este cuadro, que es la Academia de Atenas, ¿no? Donde en el medio se ve a Platón y a Aristóteles, tiene que tener cierto conocimiento de los cuerpos de estos autores, ¿no?
cómo serían físicamente, em, y también de las proporciones, ¿no? Con respecto al tamaño de los pies, de las manos en comparación al cuerpo. Una persona que produce esta pieza de arte, tiene que tener, como decía, ciertas nociones para poder fabricar ese objeto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, Aristóteles va a destacar mucho la técnica. Piensen ustedes, por ejemplo, en aquella persona que va a componer una canción. Para poder componerla, para poder plasmarla en lo que es una obra, ¿no es cierto? Hay cierto conocimiento. ¿Ok? Bien. ¿Me dan un momento, por favor? Ya, perdón. Entonces, en el caso de Aristóteles, como decía, la técnica es un elemento muy importante, ¿no? O sea, es cierto que también puede jugar un rol importante el talento, pero si este no se acompaña de técnica, no va a ser posible producir obras artísticas, o al menos no de la forma que tal vez uno quisiera, ¿no? Por ejemplo, una escultura, ¿no? Una persona puede tener el talento para observar, ¿no? La realidad y plasmarla en una escultura, pero también va a necesitar el conocimiento de la técnica, ¿no? Por ejemplo, cómo se trabaja con ese tipo de material. Si la escultura es de mármol, ¿cómo se puede trabajar con el mármol? ¿No es cierto? Ese conocimiento es importante para poder plasmar el objeto artístico, ¿no? Y la técnica, pues, es eso, ¿no? Es algo que se adquiere también, ¿no? No es algo con lo que realmente uno pueda nacer. El talento sí, pero en Aristóteles es muy importante también la técnica para el producir esa pieza, ¿no? Como decía, piensa en los diferentes tipos de arte. El conocer, por ejemplo, con respecto a los instrumentos, cómo tocarlos, cómo afinarlos, o por ejemplo en las pinturas, el conocer las proporciones, cómo combinar los colores, cómo generar ciertos efectos. em, por ejemplo, de repente, como decía, en la música, ¿no? En el teatro, hay diferentes tipos de artes en realidad. Ahora, desde la época antigua, hacemos un salto a la modernidad. Si quieren buscar sobre el arte en la etapa medieval o el de Renacimiento, también pueden buscar, por ejemplo, a los filósofos clásicos medievales como Agustín, como Tomás de Aquino. En esa etapa se tenía más la idea de que el arte tenía que permitir, ¿no es cierto?, un acercamiento a lo divino, ¿no? Una aproximación a esto, como por eso es que muchas veces se representaban a ángeles, a la Virgen, ¿no es cierto?, o algún santo, y también, por ejemplo, se podía presentar de repente alguna escena, ¿no? Que te permite entender que eso está mal, que eso es una forma de pecado también, como una cuestión moralizante podría haber existido también. En el caso de la época moderna, el autor que se ha escogido es Kant. Y Kant entiende que el arte tiene un fin en sí mismo, es un fin en sí mismo. No debe ser visto como un medio para algo. Por ejemplo, ¿no? Esta idea de que el arte puede ser un medio para acercarse, em, ¿no? El arte como ese medio para acercarse de repente a Dios, a lo divino, ¿no es cierto? Puede ser más bien visto para Kant como algo errado, ¿no? Porque no estaríamos viendo el arte como una actividad en sí misma, ¿no? Dice, por eso la finalidad es la satisfacción en sí misma, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una persona que imaginen compone una canción
con la intención de alabar a Dios, para Kant no estaría viendo el arte como debería, ¿no? Como un fin en sí mismo. O una persona que compone su canción y que luego está con la intención de hacerse famoso a través de ella, no está produciendo el arte por sí mismo, no es la satisfacción misma de producirlo, ¿no? Desde su punto de vista, el arte en sí mismo, el hecho de querer hacerlo, el producirlo, el pensarlo, el llevarlo a cabo, eso es propiamente el hacer arte, ¿no? Y Kant, por ejemplo, cuando habla de los juicios de la estética, de cuando calificamos o hablamos de obras de arte, en esa etapa moderna les llamaban juicios de gusto. Entonces, en Kant, un juicio de gusto, dice, dan origen a una universalidad subjetiva y que puede ser objetiva en tanto todos coinciden por la racionalidad que poseen. Es decir, cuando pensamos en una obra de arte, por ejemplo, veamos este paisaje, ¿no? Esa imagen. Imaginemos que o un paisaje cualquiera es representado a través de una foto y puede ser que a algunas personas le guste, como puede ser que a otras no. Para Kant, como todos poseemos racionalidad, podemos llegar a un punto en el que todos coincidamos con respecto a una obra. En el momento en que coincidimos y que todos, por ejemplo, decimos esta obra es una representación de la belleza, es casi la perfección, no sé, imagínense, ese juicio de gusto sería una universalidad objetiva. ¿Por qué? Porque es una cuestión que es universalmente extendida y es objetivo en tanto todos entendemos, ¿no? Describimos de la misma manera ese objeto, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de Kant, el arte es propiamente eso que llamamos lo bello, ¿no es cierto? Es un tipo de satisfacción en sí misma, no hay un, como decía, un objetivo distinto, ¿no? Al producir la misma pieza. El arte no tiene un objetivo, ¿no? Distinto a la producción misma del arte. Universalidad sin concepto porque es un juicio de gusto. Al fin y al cabo estás haciendo referencia a la belleza, no a los conceptos que se usan en la nociología, por ejemplo, ¿no? Y otra de las cosas, bueno, en Kant hay una diferencia entre lo bello y lo sublime, ¿no es cierto? Que es algo que normalmente se estudia cuando se ve estética o estética kantiana. La belleza se asocia al placer y lo sublime puede asociarse a esa sensación frente al infinito, por ejemplo. No, uno se siente minúsculo, diminuto. Eso, por ejemplo, para él es la experiencia de lo sublime. Lo bello, la belleza se puede representar a través de los objetos del arte y se asocia mucho al placer, ¿no? Em, Eso es para Kant, ¿no? Entonces, por ejemplo, para él, si un artista busca, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren producir un objeto, ¿no? Em, el hecho de querer producirlo simplemente, ¿no es cierto? Va a ser, ¿no es cierto?, una satisfacción en el mismo proceso. Pero si hay como un objetivo distinto de la producción misma, en Kant pues ya se estaría perdiendo la finalidad misma del arte. Por eso es que acá comparan la producción del arte con el imperativo categórico. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en los imperativos, en el imperativo categórico hay un intento de producir un objeto? El imperativo categórico, mejor dicho, está la intención de actuar conforme a lo correcto, ¿no? De actuar por el deber. Yo debo actuar sin esperar nada a cambio, ¿no? Por el fin mismo de actuar correctamente. Entonces, algo semejante, ¿no? Vemos en el arte, ¿no? Es el producir, el hacer arte por el hecho mismo de hacerlo, ¿no? Ese es el objetivo para Kant. Ahora, como Kant es un autor de la modernidad, entonces para él, entonces, toda obra de arte debe ser entendida desde ese punto de vista. No es que solamente algunas, ¿no? Y luego de Kant tenemos la etapa contemporánea, tenemos a Hegel y a Nietzsche, ¿ok? Ahora les han colocado dos momentos, la etapa contemporánea del siglo XIX y la del siglo XX-XXI. En el caso de la etapa contemporánea del arte, de la estética del siglo XIX, tenemos a Hegel y a Nietzsche, ¿no es cierto? En el caso de Hegel,
Recuerden que su propuesta es idealismo absoluto. Entonces, cuando él hable del arte, va a entender que esta es una manifestación del espíritu absoluto, ¿no? El arte, la religión, la filosofía manifiestan el espíritu absoluto. Y el arte, en realidad, por eso es que podría decir manifestación del espíritu absoluto o expresión sensible de la idea. No es contradictorio, es más bien dos formas de decir lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, la belleza que vemos en la naturaleza no es perfecta. No, por ejemplo, vemos un objeto bello, un paisaje bello. Es una cuestión hermosa, sí, pero no es perfecta. El arte puede convertir esos objetos en algo perfecto, ¿no es cierto? O sea, la belleza artística es superada, o mejor dicho, no es superable, no es mejor, o no sé si mejor, en todo caso, se aproxima más a la perfección que la belleza que vemos en la naturaleza, ¿no es cierto? Em, y bueno, desde su punto de vista, los artistas lo que hacen pues es eso, ¿no? Producir objetos bellos para Hegel. Ahora, como él siempre está viendo desde el punto de vista de la dialéctica, él menciona que hay tres momentos, tres etapas con respecto al arte, o tres tipos de arte. El primero es el simbólico, que es el arte, por ejemplo, que él asocia mucho a la arquitectura. Él dice que los egipcios, por ejemplo, en la construcción de las pirámides, mediante el arte simbólico, ¿no es cierto?, van a representar, ¿no?, al ser humano como un enigma de repente, como una cuestión a descubrir de repente, ¿no? Y luego menciona Hegel el arte clásico, por ejemplo, la cultura grecorromana, ¿no? Los griegos, los romanos, como por ejemplo, unían muy bien la materia con la forma, porque había un concepto, una idea detrás, pero también la parte material era trabajada para hacer, para conjugar con esa forma, ¿no? Y el arte romántico para Hegel es el arte posterior, que está, por ejemplo, en la etapa del cristianismo, ¿no? Es un arte que desde su punto de vista, ¿no? Tiene que ver con la pintura, la poesía, la música. Por ejemplo, en el material les colocan el caso de el cristianismo, ¿no? Cómo el arte cristiano representa ciertos ideales, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de Hegel, el arte de este periodo, de esta etapa romántica, tiene un mayor, le da mayor importancia y busca desarrollar más esa espiritualidad de las personas, ¿no? Por eso es distinto a las anteriores fases. Ahora, tengan en cuenta que en Hegel pues siempre es importante esa concepción que hay detrás, ¿no? Para él ese mismo belleza a la cual llegamos a través del arte es esa verdad a la cual tú puedes llegar a través de la filosofía, ¿no? Solamente que una es una cuestión sensible y otra es una cuestión conceptual, ¿no? El ejemplo de la separata es con respecto a los artistas, ¿no? Cómo muchos artistas pueden plasmar en su obra de arte la belleza, pero esta belleza es diferente a cómo ésta se observa en la naturaleza, ¿no es cierto? Es una belleza más bien que es más es ideal, ¿no? No es propiamente la belleza tal y como se observa, ¿ok? Y eso es para Hegel, ¿no? Luego tienen ustedes a Nietzsche. Recuerden ustedes que Nietzsche es un autor vitalista y como autor vitalista, Hegel lo que destaca es lo dionisiaco. Justo ahí les han colocado una imagen, ¿no? Que alude a Dioniso o Dionisios y Apolo, ¿no? Lo dionisiaco hace referencia, como dice acá, a la oscuridad, a la embriaguez, a la noche, incluso lo pasional, lo instintivo, ¿no? En cambio, Apolo es el dios de la razón, ¿no? De la luz, del orden. En el caso de Nietzsche, él considera que el arte debería de explorar ese aspecto dionisiaco. Es entrar en un trance en lo dionisiaco y por eso es una forma de superación del nihilismo, porque el nihilismo para acá, para Nietzsche, puede ser entendido de dos formas, ¿no? El nihilismo
negativo o positivo, ¿no? El nihilismo negativo es lo que han hecho, por ejemplo, la filosofía platónica, esta que niega la realidad, lo que realmente no existe para Nietzsche, que es esto sensible. Recuerden que en Platón lo real son las ideas, algo que Nietzsche diría pues no existen, ¿no? Ese aspecto metafísico, ese es un nihilismo, ¿no? Un nihilismo negativo desde su punto de vista. Y por ejemplo, el cristianismo, con esta idea del más allá, del paraíso, del infierno o de la idea misma de Dios, estos conceptos, este aspecto de la realidad que realmente no existe, eso es un nihilismo. Entonces, el arte puede superar el nihilismo porque nos puede ayudar a presentar todo ese aspecto dionisíaco y por lo tanto a transformar esos valores que normalmente se exaltan, ¿no? Nosotros para Nietzsche exaltamos mucho los valores asociados a los apolíneo, pero dejamos mucho lo corporal, lo instintivo, lo irracional, que para él es algo que sí se podría explorar en el arte, ¿no? Desde su punto de vista, la verdadera naturaleza del ser humano es instintiva, es irracional, y esta puede ser expuesta en una obra de arte, ¿no? No, por ejemplo, como a veces se hace, ¿no? Con la intención de comprenderlo. Lo irracional o instintivo no es algo que se pueda comprender, pero no por eso debería dejarse de lado y no plasmarse. Si se cree que todo lo que es arte debe ser comprensible, debe ser pensable, razonable, entonces desde el punto de vista de Nietzsche, no estaríamos haciendo verdaderamente un arte que permita esa transformación, ese dejar de lado el nihilismo, ¿no es cierto? Bien, eh, luego de eso les han colocado solamente a Adorno del siglo XX, siglo XXI. Quisiera saber si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta o está todo claro? Todo claro, Miss. Todo claro, Miss. Todo claro, Miss. Ya, entonces vamos a el último autor que está en el material, pero como ustedes saben, siempre podemos buscar más información de la que se nos coloca, ¿no? Este, también tienen el material a Adorno, ¿ya? Adorno es parte de lo que le llaman la teoría crítica, ¿no? Que tiene varios momentos, varios periodos. Por ejemplo, Habermas también forma parte de la escuela crítica o de Frankfurt, ¿no? También hay otro autor, me parece que Walter Benjamin también está dentro de esa rama, que tiene diversas generaciones, ¿no? En el caso de Adorno, él entiende que hay algo llamado un arte nuevo. Lo que pasa es que él considera, acá hay que entender algo, que hay algo llamado ideología, ¿no? Los autores como Adorno tienen esta, que en realidad muchos autores, muchas personas, incluso sin saberlo, tienen esta concepción de la ideología que tenía Marx. Para más la ideología no era, no mostraba realmente la realidad, sino que justificaba esas contradicciones, esas estructuras que para él eran injustas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Adorno, el arte puede ser revelar aquello que la ideología no revela, ¿no es cierto? Por eso él dice que el arte nuevo se enfrenta con el del pasado de una manera radical, porque el arte, desde el punto de vista de Adorno, ya no es con ese ideal de solamente representar la belleza o la producción misma del arte, sino que él entiende que el arte puede ser emancipador y crítico. Crítico, como decía, porque hay un cuestionamiento. La ideología es el discurso, es la teoría, que no cuestiona, sino justifica y sostiene una estructura no social que puede ser injusta
o que puede no ayudar a todos, pero tal vez el arte no lo expresa, ¿no? Pero en cambio para Adorno el arte sí puede ser crítico y también puede ser una herramienta de emancipación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene una relación con la libertad y la verdad. Eso hace que el arte sea digno, ¿ok? Ahora, uno podría decir, pero no es que siempre haya sido así o siempre todos los artistas lo hayan hecho de esa manera. Lo que pasa es que también Adorno es muy consciente de que el arte ha ido cambiando, ¿no? La forma como cambia la cultura o las sociedades también influye en cómo se lleva a cabo el arte, ¿no? O sea, no podemos decir que las culturas permanecen tal cual siempre han existido, sino que más bien han ido transformándose, ¿no es cierto? Y al hacerlo, al transformarse la cultura, también se transforma el arte porque esta es una manifestación de la cultura, ¿no es cierto? Y desde su punto de vista, como digo, es un elemento importante el arte, ¿no? Puede ser una cuestión que me permita criticar, cuestionar aquello que de repente mediante el discurso, ¿no? Porque la ideología puede estar presente para, por ejemplo, para Marx y estos autores también, o muchas personas, como digo, puede estar presente en la política, en la ciencia podría estar presente, en la filosofía, en diversos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces, el arte podría ser una herramienta útil para cuestionar eso y también para liberar al ser humano, emanciparlo de esa situación de no reconocimiento, ¿no? De no darse cuenta de esos, de esa realidad, de ese conflicto, porque la ideología pues se encarga siempre de ocultarlo con un velo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en artistas que han hecho un cuestionamiento a la realidad, que han mostrado a través de su arte los problemas sociales o políticos que podamos tener, entonces estas personas estarían entendiendo el arte tal como Adorno lo hace. Por ejemplo, podemos pensar en grupos o artistas que al momento de componer, de cantar o en su misma poesía o sus libros, ¿no es cierto?, han invitado a las personas a cuestionar, ¿no? A cuestionar de repente, digamos, ese momento histórico que se estaba viviendo, ¿no? O han tratado de mostrar injusticias. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando había la etapa de la segregación racial, habían artistas que trataban de ir contra eso, de promover, de hablar de libertad y de mostrar por qué era injusto, ¿no? En nuestro caso, en Perú, también tenemos artistas, hay personas que pintan, hay personas que hacen obras de teatro, o que escriben libros, en fin, de diferentes formas han tratado de mostrar de esas desigualdades que, por ejemplo, vivimos acá en el Perú, ¿no? Nadie puede negar que es un país muy desigual, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del arte, yo puedo problematizar eso y decir por qué de repente invitarte a pensar, ¿no? En cómo eso está mal o cómo eso puede afectar a algunas personas. El tema del racismo, por ejemplo, es un problema social que se puede explorar ahí o de la violencia contra las mujeres, ¿no? También el arte puede ser una herramienta para el cuestionamiento de esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita con todo lo que viene sucediendo, también he visto artistas que sacan canciones, que hacen sus colectivos, sus performances, como le dicen, y para ellos pues es una forma de cuestionar, ¿no? De tratar de evidenciar los problemas que podamos tener como sociedad, ¿no? Más bien, ahí puede haber algunos que dicen, no, que el arte no tiene que ver con lo político, con lo social. Adorno estaría en desacuerdo con eso, ¿no? Para él siempre hay algún tipo de relación. La cuestión es qué tipo de relación se quiere tener, ¿no? Una relación que no cuestione, que permita que siga ese tipo de ideas, de ideologías, o más bien un cuestionamiento de las mismas, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que no necesariamente el término ideología, si lo buscamos en el diccionario, va a ser entendido de esta manera, pero hay ahora bastantes autores que más bien tienen la idea, y personas, ¿no? Como decía, que manejan esta idea de ideología de Marx, por ejemplo, ¿no? Ahora, en la siguiente parte tenemos la valoración estética y los juicios estéticos. Como dice acá, ¿no? Las obras de arte portan algún tipo de contenido y nosotros al observarla, al apreciarla, vamos a valorarlo, ¿no? Esa valoración es un juicio estético. Acá les han colocado dos ejemplos. Por un lado a David Hume y por otro lado a este filósofo Walter Benjamin.
Hume en su época, como él también es moderno, es anterior a Kant, más que juicio estético usaba la expresión juicio de gusto. Y lo que dice Hume es curioso, ¿no? Para él, bueno, todos podemos tener opiniones con respecto a una obra de arte, pero hay una apreciación del arte que realmente implica ciertas reglas para poder emitir un juicio estético. Me parece que él habla de 7 reglas, 7 criterios, y él considera que son pocas las personas las que estarían calificadas realmente para poder emitir un juicio estético y que éste tenga validez, ¿no es cierto? Si nosotros no sabemos del arte, podríamos, claro, opinar, pero ese punto de vista no va a ser propiamente un juicio estético que tome en cuenta las reglas y que por lo tanto sea una opinión realmente informada, sea una valoración, ¿no? Certera de repente sobre el objeto. Por ejemplo, ¿no? Pensemos en una obra de arte. Hay canciones, hay películas que han ganado muchos premios, ¿no? Y que los críticos las aclaman, las recomiendan, pero tal vez nosotros lo vemos y decimos, oye, pero a mí no me parece tanto la gran cosa, ¿no? ¿Por qué le han dado ese premio? ¿Por qué la consideran hermosa? Y lo que diría Hume es porque quienes califican eso son especialistas, son personas que realmente están calificadas para hacer. Por ejemplo, en los premios que se realizan, el otro día ha habido premiación de los Grammys, creo, ¿no? Y ahora ya se acerca la temporada de premiación del cine, ¿no? Las personas que premian, por ejemplo, la actuación, el guión, en la escenografía, lo que tiene que ver con la fotografía, en fin, todos ellos, digamos, manejan cierto conocimiento técnico que tal vez muchos de nosotros puede que no sepan, ¿no? Y que más bien vemos la película, nos puede gustar, escuchamos una canción también, pero no tenemos ese conocimiento técnico que nos permita emitir un juicio estético que esté sustentado, ¿no es cierto? Nuestra opinión no va, desde el punto de vista de Hume, quienes deberían emitir esos juicios estéticos son simplemente esas personas calificadas. Claro, es una visión un poco restrictiva, ¿no? Ahora más bien estaría la idea de que no, que todos podemos dar nuestra opinión. Pero recuerden que Hume es un filósofo moderno y en la modernidad se aspira mucho al universal, a la objetividad, y que esta no sea simplemente cada uno da su opinión, sino que esta opinión sea universal, ¿no? Entonces, por eso él habla de juicios estéticos emitidos sobre todo por personas especializadas que toman en cuenta ciertos criterios, ¿no? Ahora, en el caso de Walter Benjamin, este autor más bien tiene una crítica con respecto a los juicios estéticos. Para él no es solamente el contemplar, el escuchar, el observar con detenimiento el objeto para que tú lo califiques, sino que él dice que los juicios estéticos también tienen que ver mucho con el valor de cambio que puede tener un objeto. Puede haber cierto provecho o beneficio de ese, ¿no es cierto? Y esto se genera ese valor de cambio desde la persona en que hace el arte, el que produce el objeto artístico, hasta la persona que puede vender esas obras de arte. Por ejemplo, ¿no? Hay unos violines que se llamaban Stradivarius, me parece. Stradivarius. Ahora lo voy a buscar ahorita el nombre. Justo no me acuerdo qué vez estaba viendo un reportaje sobre eso, ¿no? Y estos Stradivarius, ¿no? Esos, digamos, violines que se producían tenían ciertas características, ¿no? Y esos violines que tenían ciertas características, quien los producía conocía el valor que poseía por el material que había usado, por la técnica al momento de fabricarlos, ¿no? Pero ahora, como ya no quedan muchos de esos violines y como ya no se producen de la misma manera ni con el mismo material, el valor que en algún momento tuvo y que el mismo productor le otorgó, ahora ya no es igual, ya es otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, este tipo de objetos se venderían, por ejemplo, en una casa de subastas o estarían en un museo. El valor que pueden tener ya no es solamente por el material con el que está hecho, la técnica también puede tener que ver con la historia ligada a estos, ¿no? Entonces, por eso Benjamin destaca que no solamente el contemplar las características del objeto, el pensar si es que es bello o no es bello, sino en cómo esto, ¿no es cierto?, em,
se asocia o tiene cierto valor de repente de cambio también en el mercado, ¿no es cierto? Eso es sobre los juicios estéticos. Como decía, acá hay una posición que es la de Hume, también está la de Benjamin. Podríamos de repente indagar y encontraríamos otras opiniones con respecto a los juicios de gusto, por ejemplo, el mismo Kant, ¿no? Y en esta siguiente parte del material tienen las expresiones que le llamamos artísticas culturales. Acá les han colocado 7, pero podría ser que si ustedes buscan manuales de filosofía, les podrían salir más, ¿no es cierto? En este caso, las expresiones artísticas culturales, una de ellas es la pintura, ¿no? Como dice acá, es un arte que representa en una superficie plana cualquier objeto, ¿no es cierto? Que puede ser un objeto real o un objeto imaginario. En la pintura se emplea diversas técnicas, no siempre se ha usado los mismos materiales, ¿no? Ni se ha tenido la intención de representar las mismas cuestiones, ¿no? Sino que más bien, por ejemplo, durante algún momento era algo muy semejante a la naturaleza, luego el representar a lo divino, luego, por ejemplo, piensen en los surrealistas, ¿no? Que lo que pintan parece casi como un sueño, ¿no? Entonces depende del momento y también los materiales han ido cambiando, porque algunos no solamente usan el óleo, ¿no? Sino también pueden hacer uso de otros materiales para hacer su pintura, ¿no? Para plasmar su pintura. En el caso de la escultura, como dice acá, es el arte de modelar, de tallar, de esculpir, y tú representas en el volumen alguna figura de persona, de un lugar, de una situación, de un paisaje, etcétera, ¿no? Las esculturas antiguamente, por ejemplo, tenían un material específico, normalmente era sobre mármol o sobre piedra. Ahora, por ejemplo, vemos que hay esculturas incluso de material reciclado, puede haber esculturas de otro tipo de materiales, ¿no? No siempre, entonces, la forma como se viene haciendo también ha ido cambiando. En la literatura, eh, los géneros literarios también se han ido ampliando. Como dice acá, los géneros literarios están ligados a ciertas leyes de forma y contenido. Por ejemplo, quien compone poemas o poesía no emplea los mismos criterios o las mismas técnicas que una persona que escribe prosa, ¿no es cierto? La primera clasificación que se tiene en los géneros literarios la propone Aristóteles, que como ustedes saben obviamente es filósofo, no es literato, pero él tiene un texto que se llama La Poética, donde hace como un tratado estético, ¿no? Nos habla de la tragedia y nos habla de las obras en general, cómo hacer o cuáles son los elementos que debería tener para ser considerado como buena. En el caso de la arquitectura es el arte de proyectar, de construir edificios. Por ejemplo, acá tal vez no se ve tanto como un arte. Vamos a ver la próxima semana hay un arquitecto que se llama Gaudí, por ejemplo, cómo ellos juegan con los espacios para que haya luz, para la distribución misma. A veces pueden crear la ilusión de que son más grandes de lo que uno realmente no puede medir, ¿no? Y en el caso de la música, como dice acá, es el arte que consiste en notar a los sonidos y a los silencios de una cierta organización. También en la música podemos pensar en varios géneros musicales. Por ejemplo, Nietzsche, cuando hablaba de música, estaba refiriéndose a la música clásica, a la ópera, ¿no? Pero actualmente hay tantos géneros musicales que no solamente se aludiría a eso, ¿no? También hablaríamos de otros tipos de géneros. Y también la forma como se produce la música ha cambiado, ¿no? No es que ahora se produce o se realice de la misma manera. En el caso del teatro, es lo que le llamamos las artes escénicas, es una combinación de varios elementos, la gestualidad, los actores, las actrices, lo que dicen, el diálogo, ¿no? Aunque también hay teatro que no tiene diálogo, o la música, hay teatro musical, por ejemplo, hay teatro que no es musical, pero siempre hay algún tipo de música en algún momento, los sonidos, coordinar en qué momento debe sonar de tal manera, por ejemplo, el sonido de una llamada telefónica. Y la escenografía, ¿no? También es el escenario, todo ello, todos estos elementos entran en juego cuando se trata del teatro. Que también, como digo, hay géneros dentro del teatro. Y en el caso del cine, también, ¿no? Acá se habla de la tecnología que va a hacer que se reproduzcan los fotogramas de forma rápida y sucesiva. La forma como se hace cine también ha ido cambiando
Y en general, cualquier expresión artística cultural, que incluso acá tal vez no están todas, podrían tal vez algunos que considerar la fotografía, otros la danza. Cada una de ellas, ¿no es cierto?, ha ido sufriendo cambios por el desarrollo de la cultura o también por las técnicas que se emplean, ¿no? En el material se consideran estas 7, pero como decía, puede ser que busquen otros materiales y que aparezcan más. Es normal, ¿no? Y bueno, ¿no? Acá en este punto de la apreciación crítica de las manifestaciones artísticas y culturales, les han colocado 3 momentos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la idea es mostrar cómo la sociedad, la cultura va cambiando, como decía, la técnica, pero no solamente la técnica, sino también el tema de interés, ¿no? El contexto al cambiar también hace que el tema de interés de las personas pueda cambiar. Por ejemplo, acá les colocan una escultura del 450 antes de nuestra era y vean, ¿no? Cómo, por ejemplo, cuál era el interés, qué era lo que se quería plasmar, con qué perfección se quería plasmar, ¿no? Es diferente, por ejemplo, a esta pintura que es del año 1308 a 1313, 1311 más o menos, ¿no? Que en este caso, ¿cuál es el objeto que se está representando, ¿no? ¿Con qué materiales se está trabajando? Cambia, porque ellos están en otro periodo, ¿no? Donde el interés es sobre todo la religión, ¿ok? Y también la técnica, ¿no? Cómo se trabaja, qué tipo de materiales se emplean. En cambio, luego, en el 1912, o sea, más o menos unos 600 años después, ¿no es cierto? Por acá tienen una imagen del cubismo, ¿no? Los cubistas, por ejemplo, juegan mucho con las figuras geométricas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos querían mostrar diferentes perspectivas al mismo tiempo, como que una figura o un escenario que se puede apreciar desde diferentes lugares, ¿no? Muy distinto, si se dan cuenta, a cómo se entendía el arte en la época antigua, clásica de la antigua Grecia, o cómo se entendía, por ejemplo, en la etapa medieval, ¿no es cierto? Entonces, la forma como se hace y el tema de interés es algo que va cambiando porque la cultura misma lo hace y porque los problemas también a nivel universal van cambiando, ¿no? Ahora, acá les doy las claves antes de que se nos acabe el tiempo. A ver, aquí está la lectura y los ejercicios. Hasta ahí sería la sesión de ahora. Nos estaríamos viendo entonces la próxima semana, el próximo martes. Gracias, nos vemos. Chao, chao, cuídense.